En nombre de Dios y de la patria se abre la comisión. Muy buenos días a todos, especialmente a nuestros senadores Osandón y Walker, que han estado sin ninguna interrupción en la discusión de este proyecto. Así que agradecerles no solo su compromiso, sino también su, digamos, disposición a tramitar este proyecto. Sabemos que hoy día es un día complejo, el lunes costó hacer incluso esfuerzos para ponernos de acuerdo y que estuvieran la mayor cantidad de senadores. Agradecer la presencia de la ministra, de sus asesores legislativos, de las fundaciones e instituciones que nos acompañan. La Secretaría le vamos a dar la palabra para que dé la cuenta. Presidenta, en primer lugar tenemos un oficio de la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Javiera Toro, por medio del cual informa acerca del programa Mi Abogado, indicando la forma en que opera dicho programa en las regiones, los recursos destinados y la cobertura del mismo. Este fue un oficio que se pidió a solicitud de la senadora Carvajal. Perfecto, aquí viene llegando la senadora Carvajal. Sí, están los antecedentes. Están los antecedentes solicitados. No. Ahora comienza. En segundo lugar, tenemos una comunicación de los directores de CE Fundación Asiste a nivel nacional, mediante la cual dan cuenta de las irregularidades que han afectado los programas de diagnóstico clínico especializado ejecutados por la Fundación Asiste, lo cual implica que no pueden continuar con el funcionamiento esperado y convenido por el mencionado organismo colaborador. Asimismo, solicita una audiencia a la presente instancia para dar a conocer lo planteado. Respecto a la audiencia, nosotros tenemos ya algunas audiencias solicitadas que no hemos dado cumplimiento. Yo quiero solicitarle a los senadores presentes podamos evaluar una solicitud que les voy a entregar personalmente respecto a una sesión especial a realizarse en un día y fecha que estimemos conveniente respecto al tema del informe CAS y las implicaciones para Chile en el tema de los lineamientos técnicos en torno a la terapia hormonal para menores de edad en proceso de transición de género, el informe sobre la conformación y avance del comité de expertos convocado por el Ministerio y un análisis de las principales conclusiones de este informe con énfasis en los efectos secundarios de los bloqueadores de pubertad y el debate sobre la experiencia científica disponible para su aplicación. Eso básicamente porque independiente de la importancia que tiene este proyecto, creo que nosotros como Comisión de Infancia, dado que ha sido un tema permanente en la discusión científica, pero también política, podríamos hacer un espacio en algún minuto, que lo vamos a acordar con ustedes de forma particular, para poder tratar estos temas y poder invitar al gobierno principalmente y algunas otras instituciones que puedan dar una opinión respecto al tema. No sé si les parece a los integrantes de la comisión. Sí, le vamos a hacer entrega del documento y vamos a proponer pronto una posible fecha de... Acá están. Muchas gracias. Entonces se toma ese acuerdo. Y lo otro es que hay varias audiencias que están solicitadas con anticipación. Entonces ya una vez cerrando este capítulo y antes de comenzar con armonización, yo les pediría que podamos recibir a todos y dar cumplimiento a nuestra labor, que también tiene que ser una labor de escuchar, de sociabilizar con la sociedad civil, que ha estado pidiendo también a instituciones dar una opinión respecto a algunos temas. Y sobre todo en el caso del defensor de la niñez, que había pedido una audiencia, creo que es muy bueno hacerlo antes que comience el proceso legislativo de armonización, si le parece, ministra, porque es ideal recibirlo antes de tal manera que el proyecto ya va a haber cerrado plazo de indicaciones también, de tal manera que él va a tener el documento en vista y le vamos a pedir igual que pueda pronunciarse sobre ese proyecto que se hace cargo de armonizar, valga la redundancia, todas las otras leyes que se han ejecutado y desarrollado en estos tiempos. Así que sin más, le damos la palabra a la ministra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los senadores, senadoras. Como ha sido la tónica, tenemos un buen trabajo previo a esta sesión y por lo tanto nos correspondería seguir con el título 4. La semana pasada alcanzamos a exponer de qué se trata este título 4, que es la adopción internacional, y como
Recuerdan, hay ciertas cosas que son para adaptarnos siempre en el marco de la convención que ha firmado nuestro país, que es la Convención de la Haya de 1993, y además poder legislar algo que hoy día no está regulado, que es la adopción de niños chilenos o residentes en Chile por extranjeros. Por lo tanto, ese sería el principal objetivo, y pasaríamos a mirar las indicaciones. Aquí, tal como lo hemos hecho en los otros títulos, se han trabajado cada una de las indicaciones con la mesa técnica. La mayoría de ellas no hay grandes diferencias, por lo tanto habría que aprobarlas así como se han presentado, pero hay algunas donde, por ejemplo, la primera, si no me equivoco, es la 334. Hay algunas indicaciones donde se han acordado algunos cambios que tendrían que aprobarse con modificaciones tal como lo hemos hecho. Así que partiríamos con la indicación 303 bis. Solo recordarle a todos los presentes que el día miércoles a las 12 del día cierra el plazo para indicaciones de armonización, en su tercera apertura de plazos. Y espero que sea el último, pero uno nunca sabe. Sí. ¿140 del comparado? 141. ¿Las leemos nosotros? Lo que usted hay de alguna manera algunos que no tienen modificaciones, entonces las que no tienen modificaciones las puede dar lectura a la Secretaría, y las que sí tienen la da el Ministerio, porque hay que dar un argumento por el cambio. Así que adelante, Secretaría. En primer lugar, la indicación 303 de Su Excelencia el Presidente de la República, que se refiere al inciso primero del artículo 52. Esta indicación es para suprimir la frase de la Haya de 1993 relativa a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional en adelante del convenio. Esta es una indicación formal. Sí. Habría que someterla. Presidenta, esta es una indicación meramente formal, por lo tanto nuestra sugerencia es aprobar. Podríamos votarla por unanimidad, es solo formal para regularizar un tema de la Haya. ¿Sí? Sí, adelante, senador Walker. Me parece muy bien el acuerdo al que llegaron nuestros asesores con el Ejecutivo, solo que sería importante, para efectos de quienes están siguiendo esta discusión, darle lectura, pero además referirse cuál es el convenio, porque a mí me parece muy bien que se señale que la adopción internacional solo procederá con estados que sean parte del convenio, con mayúscula, o con aquellos con los cuales Chile haya suscrito un tratado sobre adopción ratificado. Pero sería importante, para efectos de la inteligencia de lo que estamos acordando, para quienes están siguiendo esta discusión, ¿a qué convenio se refiere? Tiene la palabra la ministra. Gracias, presidenta. Este es un convenio que fue firmado el año 1993, que se llama, como dice ahí, Convenio de la Haya relativa a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. Ha sido ratificado por más de 80 países y en términos generales tiene como objetivo garantizar que los procesos de adopción sean adecuados y honestos, estipulando las obligaciones que las autoridades de cada país deben cumplir. Chile es parte de este convenio desde el año 1999 y por lo tanto en ese sentido esta legislación es común y, como señala el artículo, solo existiría esta adopción con quienes sean parte del convenio o eventualmente con quien pudiéramos tener acuerdos bilaterales. Emilia, si es necesario, nos podría complementar, pero lo principal tiene que ver con establecer obligaciones que son recíprocas entre las instituciones de ambos países, y diría que creo que lo central tiene que ver con el nombramiento de una autoridad central que es responsable de los procesos de adopción y de justamente de la interrelación que tiene que haber entre los países y las agencias. ¿Hay alguna observación más o estamos conformes con la explicación del Ministerio? Si tenemos, digamos, estamos todos de acuerdo por unanimidad.
En la misma página 141, al artículo 53, la indicación 304 está retirada y la indicación 304 bis de Su Excelencia el Presidente de la República es para incorporar el siguiente inciso segundo nuevo. En lo relativo a la ley procesal aplicable, se estará además a lo dispuesto en el párrafo segundo del título tercero de esta ley, con las modificaciones que se señalan en el presente párrafo. En subsidio de las normas referidas, serán aplicables las disposiciones contenidas en los títulos primero y tercero de la Ley de Tribunales de Familia. Gracias, Presidenta. Esta es un complemento al artículo. El artículo 53 es sobre legislación aplicable y este inciso segundo se refiere especialmente a la ley procesal y, como ven ahí, hace referencia a las propias normas de esta ley que estamos regulando, como al código, o sea, la ley de tribunales de familia de manera subsidiaria. No hay observaciones respecto de este tema en particular, que es más bien procedimental que nada. Entonces, damos por aprobado por unanimidad. Luego tenemos la indicación 300, la 305 fue retirada y la 305 bis que recae en el artículo 54, Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar a continuación de la palabra nacional y el punto aparte la frase y en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Respecto de esta indicación, sí se conversó una modificación con la mesa técnica, que es una indicación, o sea, una modificación pequeña, pero además de incorporar como criterio que la adopción se realice en atención al interés superior del niño, se señala, ya no se señalan personas interesadas, sino personas idóneas. Y de esta manera, el artículo quedaría subsidiariedad de la adopción internacional. La adopción de un niño, niña o adolescente residente en Chile por personas residentes en el extranjero solo procederá a falta de personas idóneas para adoptarlo en conformidad a las reglas de la adopción nacional y en atención al interés superior del niño, niña o adolescente, que era la parte de la indicación que ya estaba presentada. Sí, y queda todavía una parte, sería bueno dar lectura a lo que queda del artículo. Después pasamos al inciso segundo, la indicación 306 está retirada y la 306 bis del Presidente es para reemplazarlo por el siguiente. Corresponderá exclusivamente al servicio por administración directa certificar lo previsto en el inciso anterior sobre la base de los registros contemplados en el artículo 8º y de los antecedentes que se acompañan a la solicitud en su caso. O sea, el cambio es personas interesadas por idóneas. Eso es básicamente agregar lo que está en el 306. Está reemplazar. Reemplazar, exactamente. ¿Hay alguna observación? La 305 se aprobaría con modificaciones. La 306 se aprobaría sin modificaciones, en los términos que está originalmente. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo? Perfecto. Entonces se aprueba por unanimidad. Luego pasamos al artículo 55, inciso primero. Estamos en la página 143 del comparado. La indicación 307 está retirada del Presidente. La 307 bis es para reemplazar el guarismo 38 por 32. Eso es una adecuación. Luego, no es necesario. Después el inciso segundo, la 308 del Presidente también está retirada. La 308 bis del Presidente para suprimir la frase «u organismo acreditado nacional». Sí. Sí. Presidenta, la primera indicación claramente es formal, la 307 bis y la 308 bis. ¿Me puedes complementar, Emilia, para suprimir esta frase? U organismo acreditado nacional tiene que ver con dejar claramente la responsabilidad del servicio en este caso, y eso también es coherente con los compromisos que se han adquirido y el estándar a nivel internacional. Sí, tal como dice la ministra, en consonancia, ¿cierto?, con lo que está arriba también en el primer inciso, se deja de manera exclusiva al servicio como autoridad central para ejecutar este convenio, en vista de que estamos hablando de responsabilidades internacionales
donde quienes son los responsables son los estados parte. Por tanto, dificulta que colaboradores acreditados puedan efectivamente ejecutar adopciones internacionales, pues quien es el responsable de hacer el seguimiento y certificar ese trabajo es el Estado. Por tanto, se ha determinado que la autoridad central tendría que ser precisamente el servicio. Le puedo hacer una consulta que tiene que ver, pero no tanto, pero ¿cuánto es porcentualmente la adopción internacional? Sí, Presidenta, no sé si lo puede proyectar, pero al año, esto es algo que ha ido bajando bien significativamente. En la tabla que se va a exponer ahí, el año 2014 veíamos que las adopciones nacionales eran 469 y las internacionales 121, total 590, y como ven, este año todavía no hay ninguna, el año 2023 solo 4 adopciones internacionales, por lo tanto es algo que ha ido bajando y eso es coherente con la idea de que esto es subsidiario, por lo tanto esto es bueno y con que los tribunales en general han considerado eso y por lo tanto han empezado a decretar más sostenidamente que debe ser nacional, pero con esta ley esto quedaría muchísimo más acotado. Es bien interesante porque finalmente si la prioridad es que sea adoptado por una familia nacional, se ha cumplido el efecto, absolutamente. Sí, o sea, esos números son los niños adoptados, pero estamos hablando de adoptantes Familias internacionales. O sea, hoy día estamos en 0 a nivel nacional. Gracias, presidente. Solo para cuestión también de conocimiento, es súper importante la relación de edades de los menores, porque a juicio de una, en lo personal, creo que hay una independencia cuando hay niños de alta edad que no son, de cierta manera, sujetos de adopción o de interés de adopción, y muchas veces las familias extranjeras tienden a direccionar desde esa mirada. Por tanto, creo que es importante también si se tienen los datos de las edades aproximadas. Presidenta, podríamos traerlos. Ahora, eso justamente, efectivamente, en la práctica probablemente se da porque justamente es un mecanismo subsidiario. No sé si los tenemos. Sí, podemos traer y compartir los datos específicos de estas adopciones. Sin embargo, efectivamente, como dice la ministra, la adopción internacional se da en casos bastante complejos. Generalmente adolescentes, más que niños y niñas, y grupos de hermanos que han sido difíciles de encontrar familias en Chile interesadas e idóneas para poder adoptar un grupo de hermanos que puede ser de 3 o más hermanos, ¿cierto? Y generalmente esos son los perfiles de niños, niñas y adolescentes susceptibles de adopción, que son efectivamente adoptados por familias extranjeras. Y para cerrar y avanzar en la votación, es importante lo que estábamos conversando, porque si bien es menor el dato y progresivamente ha disminuido, siempre van a existir esos casos. Y por eso es tan importante legislar este capítulo, porque de una u otra manera es siempre una problemática la familia y los niños más grandes. Siempre va a ser en Chile. Senadora Carvajal. Sí, solo hacer el punto en eso, presidenta, por su intermedio. O sea, tener el equilibrio a la vista, a propósito de no generar restricciones excesivas, porque eso puede significar justamente en el caso de un niño mayor o preadolescente o con algunas enfermedades incluso, que restrinja obviamente la posibilidad de que otras familias, incluso extranjeras, pudieran digamos, adoptarlo. Sí. En votación la indicación 308 bis. Tenemos, sí, Ya. Sin modificación. sin modificaciones por unanimidad. Pasamos al artículo 56, la indicación 309 bis de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 56, de la postulación a adopción.
La postulación de personas residentes en el extranjero a la adopción de niños, niñas o adolescentes residentes en Chile deberá ser patrocinada por la autoridad central competente o por un organismo autorizado extranjero del estado de recepción. La postulación de dichas personas en Chile será presentada ante el servicio en su calidad de autoridad central, acompañada de los antecedentes que a continuación se señalan, debidamente apostillados o legalizados según corresponda y traducidos al castellano en su caso. A. Certificación de poseer las condiciones generales para la adopción de un niño, niña o adolescente emitido por la autoridad competente del estado de recepción de conformidad al convenio y los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. B. Certificado de la autoridad de inmigración del estado de recepción en que consten los requisitos que el niño, niña o adolescente adoptado debe cumplir para ingresar al mismo. C. Certificado en que conste la legislación vigente respecto de la forma de adquirir la nacionalidad del o los adoptantes por parte del niño, niña o adolescente o del actual estado de residencia de estos, si es que residen en un país distinto al de su origen. D. Copia de los documentos de identificación del o los postulantes obtenidos en su país de origen o residencia. E. Certificado de nacimiento del o los postulantes. F. Informe social elaborado por un trabajador social o un profesional competente emitido por la autoridad competente del estado de residencia del o los postulantes conforme a los lineamientos técnicos emanados del servicio. G. Informe psicológico elaborado por un psicólogo o profesional competente emitido por la autoridad competente del estado de residencia del o los postulantes conforme a los lineamientos técnicos emanados del servicio. H. Certificados que comprueben la salud física del o los postulantes, que descarten la presencia de patologías que sean incompatibles o dificulten calificadamente la crianza de un niño, niña o adolescente. I. Certificado emanado de la autoridad competente del estado de recepción en que conste la participación del o de los postulantes en cursos, talleres o instancias similares de asesoramiento y preparación para ejercer la parentalidad adoptiva. J. En caso de adoptar un niño, niña o adolescente mayor de 1 año, se requerirá certificar que el postulante, o al menos uno, en caso de postulaciones conjuntas, domina un nivel básico del idioma español, lo que podrá acreditarse con un certificado de haber realizado un curso o una declaración jurada prestada ante algún ministro de fe. K. Certificado de antecedentes penales del o los postulantes con una vigencia no superior a 90 días hábiles contados desde su presentación ante el servicio. L. Documento firmado por el o los postulantes declaren si aceptan o no el establecimiento de contactos post-adoptivos de conformidad con lo señalado en el párrafo 3 del título 3. M. Cualquier otro documento que se requiera para acreditar el cumplimiento de las exigencias o condiciones establecidas por la legislación del estado de residencia del o de los solicitantes y del estado de origen del niño, niña o adolescente a adoptar. Los documentos consignados en las letras F y G deberán considerar a lo menos los criterios previstos en el artículo 33. Dichos documentos, así como aquel previsto en la letra H, no podrán tener una antigüedad superior a 2 años, contados desde el momento de su presentación ante el servicio, al cabo de los cuales deberán ser renovados o actualizados según corresponda. Una vez recibida la postulación, el servicio, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, emitirá un informe técnico jurídico sobre el cumplimiento de las exigencias contenidas en la presente ley y los convenios internacionales aplicables, y en su caso procederá a certificar que él o los postulantes cuentan con las condiciones generales para la adopción de un niño, niña o adolescente residente en Chile, ingresando a este o estos al respectivo registro, lo cual será comunicado a la autoridad u organismo patrocinante. La resolución del servicio que rechace la postulación por no cumplir con los requisitos legales deberá ser fundada. En contra de esta resolución procederán los mecanismos de impugnación previstos en el inciso final del artículo 33. Sí, senador. Gracias, presidenta. No, solo una pregunta al Ejecutivo. ¿A qué se refiere con la autoridad central competente?
¿por qué no hablamos directamente del servicio, por ejemplo? Porque sería bueno dejarlo establecido para la historia de la ley, digamos. Ministra. Sí, gracias, presidenta. Esto es justamente la nomenclatura que tiene la convención, pero estamos estableciendo justamente que aquí es el servicio y por eso hay obligaciones específicas del servicio, pero la convención efectivamente utiliza esa expresión y para que así se entienda. Y como contrapartida, los Estados partes también nos entregan la misma seguridad a nosotros. En esta indicación, además de algunos aspectos de redacción, hay dos cosas centrales que se modifican y la primera tiene que ver con que el patrocinio extranjero podrá ser ejercido por la autoridad competente y la segunda que radica en el servicio los trámites relativos a la postulación, tal como hemos ya concordado en los distintos artículos. ¿Alguna observación o aclaración como lo ha planteado el señor Walker? Sí, la Secretaría tiene una observación. Uniformar, porque en el inciso segundo se habla que estos documentos apostillados, legalizados según corresponde, traducidos al castellano, ¿ya? Y luego en la letra J habla del idioma español. Y que nos quedamos con el español o con el castellano, pero las dos no, bueno, no son lo mismo, en estricto rigor. Entonces, con las modificaciones ya propuestas por el Ejecutivo y además el cambio que propone la Secretaría que nosotros hemos autorizado de un principio a modificar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Aprobado con modificación. Del comparado, hay un artículo nuevo, la indicación 328 de su excelencia está retirada y la 328 bis del presidente para incorporar a continuación del artículo 56 el siguiente artículo nuevo. Artículo 56. Tramitación de la adopción. La adopción será tramitada ante el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del niño, niña o adolescente, de acuerdo con el procedimiento regulado en el párrafo segundo del título tercero de la presente ley, con las modificaciones que a continuación se indican. A. El juez deberá tener a la vista la documentación exigida en el artículo anterior. B. La identidad del o los solicitantes podrá acreditarse mediante un certificado otorgado por el Consulado de Chile en el país respectivo, sujeto en todo caso a ratificación ante el tribunal una vez que él o los solicitantes comparezcan personalmente a la audiencia respectiva. C. La solicitud de adopción solo podrá ser patrocinada por el servicio. D. El tribunal podrá autorizar que el niño, niña o adolescente que se pretende adoptar quede al cuidado de él o los solicitantes de conformidad con el artículo 36 sin que pueda salir del territorio nacional. E. En caso de que dos o más hermanos de simple o doble conjunción hayan sido declarados adoptables, se procurará que sean adoptados por él o los mismos solicitantes. Si ello no fuere posible, el tribunal deberá velar por la continuidad del vínculo fraterno entre ellos. ¿Observaciones? ¿Opinión de la ministra respecto a este punto en particular? Gracias, presidenta. Creo que el artículo es bastante claro. Aquí no hemos acordado modificaciones, así que nuestra sugerencia es aprobar la indicación. Sí, la Secretaría Técnica no ha dado ningún tipo de observación respecto a este artículo en particular. Está sin modificaciones según lo presentado por el Ejecutivo. Por lo tanto, si no hay diferencias u opiniones, sí, senador Walker. Presidenta, solo destacar en la letra E algo que habíamos planteado, que es la voluntad del legislador de que en caso de haber hermanos de simple o doble conjunción y que se hayan declarado adoptables, se procurará que sean adoptados por los mismos solicitantes.
En la frase, si ello no fuera posible, el tribunal deberá velar por la continuidad del vínculo fraterno entre ellos. Me parece muy bien, lo habíamos planteado también y es consistente con otras indicaciones que hemos presentado y que hemos aprobado. No sé si agregar, le pregunto al Ejecutivo, a nuestros asesores si lo consideraron, que cuando ello no sea posible, que el tribunal funde su resolución. Es decir, que quede claro que cuando no se pueden adoptar a los mismos hermanos, el tribunal debe fundar en la resolución por qué no son adoptables en conjunto los hermanos. No solamente que procure la continuidad del vínculo fraterno. Yo trataría de agregarle algo por el estilo, es decir, que el tribunal deba fundarla en la resolución por qué no son adoptables por los mismos solicitantes. La palabra. Sí. Después la senadora Carvajal. Presidenta, nos parece que está bien, ayuda por explicitarlo más allá del estándar judicial que siempre tienen que cumplir los jueces y en ese sentido creo que lo que debiese se podría agregar es que en la resolución debe fundarse la razón por la que no es posible la adopción conjunta de los hermanos. Pudiéramos buscar alguna redacción ahora. Ha pedido la palabra, ha solicitado la palabra la senadora Carvajal, de tal manera resolver el punto ahora, porque estamos todos de acuerdo. La sugerencia de redacción que podría hacer yo en este momento es si ello no fuera posible y ahí incluir entre comas por resolución fundada, el tribunal deberá velar por la continuidad del vínculo fraterno entre... Senadora, perdón, le había dado la palabra a la senadora Carvajal y después el senador Walker. Gracias, presidenta. La verdad que este es un punto bien relevante. Creo que merece... Presidenta, por su intermedio, decía yo que era un punto bien relevante, porque cuando hay un vínculo de consanguinidad en dos niños o niñas o niños y niñas adoptables, creo que debe haber una intencionalidad, lo digo en términos bien positivos, de que esa adopción sea conjunta. Y no sé si en algún punto del proyecto hay cierta inducción, más que el procurará, que es lo que establece el tenor de esta indicación. Como propuesta yo diría velará más que procurará. Como observación que yo pudiera revisarse, ministra, ¿no? Para que sin duda igual estamos sujetos a presentar algunas indicaciones en ese sentido. Y lo segundo, cuando señala al final de que si ello no fuera posible, el tribunal deberá velar por la continuidad del vínculo fraterno, a mí me parece que el fraterno es demasiado débil. La fraternidad tiene que ver con una cosa más, digo yo, etérea. La fraternidad puede ser entre amigos, puede ser entre conocidos, puede ser entre colegas, más en un vínculo, creo que más que el vínculo fraternal yo velaría porque la continuidad del vínculo familiar, para efecto que, o sanguíneo, pero bueno, el efecto que buscamos es que sea y se mantenga el vínculo familiar. El sanguíneo ya lo tenemos claro y objetivamente que va a estar, digamos. Entonces, en eso tal vez yo le daría una vueltita para que quedara, digamos, con esa diferenciación que no es menor cuando uno al final del día lo que quiere es que existe la posibilidad de los solicitantes, ¿cierto?, de que se pueda dar el caso que adopten los dos niños o tres, etcétera. Creo que sería importante a lo mejor centrarnos un poquito en eso. A ver, lo primero es que no nos olvidemos que esto además tiene más sentido las observaciones de los senadores porque estamos viendo el capítulo de adopción de extranjeros a niños chilenos y que por lo tanto ellos propenden a tener mayor vínculo con este tipo de adopción. Pidió la palabra el senador Walker y después el senador Rosendón. Sí, yo vería bien la redacción porque acá el fundamento nos lo estamos exigiendo respecto de la necesidad de
mantener el vínculo fraterno. Lo que queremos dejar establecido es que en ese caso excepcional siempre el tribunal tiene que establecerlo. Pero es muy importante que en la redacción quede claro que lo que debe fundar el tribunal es por qué no es posible que adopten a los hermanos de forma conjunta. Entonces, si no encontramos una redacción ahora, yo lo dejaría pendiente, pero este tema es demasiado importante. A mí me parece bien la propuesta de la senadora Carvajal, que en vez de redactarse como procurará, velará que sean adoptados por él, eso me parece bien, y después habría que agregar, si ello no fuera posible, lo que el tribunal deberá fundar, ahí, bueno, deberá en ese caso velar por la continuidad del vínculo fraterno entre ellos, pero debe fundarse y dejarse claro que es muy excepcional la posibilidad que los hermanos no sean adoptados de forma conjunta. No quiero establecer una prohibición absoluta, porque finalmente puede hacer que la única forma de darlos en adopción y que tengan un vínculo con una familia es separarlos, pero yo haría mucho hincapié en que esto es algo excepcional y que tiene que ser fundado por el Tribunal de Familia. Senador Osandón, luego la senadora Carvajal, que ha pedido nuevamente la palabra, aun cuando yo sugeriría que, dado los aportes que han hecho todos los senadores, lo dejáramos hasta la D votada y dejáramos la E para la próxima sesión. Senador Osandón. No, solo reafirmar que estoy de acuerdo con los dos senadores, pero que quede claro, claro que en el fondo la ley busque que el juez trate de mandarlos juntos, pero que no sea obligación, porque a mí me tocó ver un caso que había mucha diferencia. Entonces, no sé, un niño de 6 años con una guagua, que eran hermanos, al final no se adoptó ninguno de los dos, porque como no el 6 no se podía, el chico tampoco, y al final ninguno de los dos. Entonces, me parece bien que el juez... Exacto, sí, pero me parece bien, y sobre todo el tema de la fraternidad, algo muy débil. Son hermanos, sanguíneos, ese es el tema. Sí, ya. ¿Le parece, ministra? Perdón, senador Carvajal, disculpe. Sí, un poco recogiendo lo que decía el senador Walker igual, en el sentido de, yo iría más allá, digamos, ante la imposibilidad de que puedan ser conjuntamente adoptados, el juez deberá, ¿cierto?, fundadamente en su resolución, hacer cuestión, lo estoy diciendo muy en general, de aquella imposibilidad. Es decir, yo dejaría presupuestado de que la tendencia ojalá sea que fuesen juntos, y ante una situación imposible, digamos, que ya no cupiera otra alternativa, se deberá fundar en la resolución debidamente aquella imposibilidad manifestada, qué sé yo, en la comparecencia o la audiencia, etcétera. Ministra, antes de darle la palabra, me hace un comentario de Secretaría que no es menor, que también estamos pensando en 2 hermanos, pero podrían ser más. ¿Por qué no? Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Compartiendo la preocupación, tenemos unas sugerencias de redacción que lo recogen, compartiendo lo que señala el senador Walker de que no puede ser una prohibición absoluta, puede haber buenas razones por lo que ello no es posible o por lo que es lo mejor para el niño en esas condiciones, y por lo tanto lo que sugerimos es que se señale, voy a leer el inciso, o sea, la letra completa. Sí, lo va a proyectar Fernando. En caso de que 2 o más hermanos de simple o doble conjunción hayan sido declarados adoptables, se velará por, cambiando ahí el verbo como solicitaba la senadora Carvajal, porque sean adoptados por él o los mismos solicitantes. El tribunal deberá fundar el motivo en el caso de que ello no es posible y velar por la continuidad del vínculo familiar entre ellos. Sí. Por el tal caso, el tribunal deberá fundar, para que quede claro que nos estamos refiriendo a esa época. En tal caso, el tribunal deberá fundar el motivo de dicha resolución, podría ser.
Y ahí velar por la continuidad del vínculo familiar. No sé si... si ello no fuera... Si es se velará o velará. Si ello no fuera... No, porque es el tribunal. Si ello no fuera... Incorporar el motivo de la imposibilidad. Si ello no fuera posible, el tribunal deberá fundarlo y velar por la continuidad del vínculo familiar entre ellos. Yo le agregaría, deberá siempre velar por la... Sí, velará siempre. Velar siempre por la continuidad del vínculo. Que sea como imperativo. Velar, que lo haga con que insta que aquellos pero eso se va a mejorar acá. La reflexión está clara. ¿Estamos con la redacción? ¿Todos de acuerdo? Yo decía, perdón, Presidenta, que se pudiera encomendar al Ejecutivo que envíe una nueva redacción, pero entendemos los fundamentos en los cuales estamos basando la propuesta. Entonces, para... De todas maneras, yo les recuerdo que quedamos en que a todos los senadores que terminando de votar este proyecto vamos a dejar una jornada para revisar el texto completo. Creo que es lo correcto, dada la importancia que tiene el proyecto, de tal manera que cualquier observación que mejore la redacción final, nosotros podamos hacerla, ¿no? Entonces, dada los 10 años de tramitación, vale la pena una sesión. La senadora Carvajal está planteando, yo lo someto a decisión del resto, si es que la dejamos para nueva redacción y votamos hasta el punto D, o simplemente la votamos ahora, para lo cual no estaría el voto, me da la impresión. Arreglémosla al tiro, pero por eso, ¿cuál es la propuesta? Porque yo estoy conforme como está, pero si le pudiéramos dar lectura de nuevo, ¿cómo va a quedar? A ver, si podemos dar lectura, por favor, de nuevo. No veo nada, voy a buscar mis lentes. Es que yo... Tú sabes que yo no tengo prejuicio, una cosa muy rara. Presidenta. Pero tengo miopía muy alta. Sí, con el objetivo de tratar de resolverlo y tomando las observaciones, bueno, la primera parte, la primera oración está clara, y para la segunda oración me parece que quizás podría ser un poco más claro si se señala, si ello no fuera posible, el tribunal deberá indicar el motivo y velar por la continuidad del vínculo familiar y fraterno. El siempre y velar nos parece que puede ser un poco redundante, y fraterno creemos que es mejor mantenerlo porque fraterno refiere específicamente a los hermanos. Lógicamente, fraterno, perdón, Presidenta, se refiere a los hermanos. Pero yo, la única diferencia de redacción, yo le pondría, deberá fundar su resolución. Nada. Sí, a mí, no siendo abogado, para mí no da lo mismo que funde la resolución, porque que argumente, digamos, el por qué no. Tú decías que era siempre, no, que siempre... Y deberá velar siempre por lo posible, porque es lo que estábamos viendo ahora, que... velar siempre no hay ninguna imposición de que... velar siempre por la... Yo señalaba que era un poco redundante. Sí, está, no, sí está... Pero lo que abunda no daña, y si estamos todos de acuerdo, podía quedar el artículo aprobado por unanimidad, dado que todos se han recogido todas las observaciones de los distintos senadores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y dónde está? A ver.
Ah, sí, tiene razón. Yo procurará que sean adoptados por él o los mismos solicitantes. Y abajo, velar. Sí, estoy de acuerdo. Eliminar el velar arriba. Claro, y para que no se repita el verbo. Sí. En la misma norma quizás podría incluirse alguna referencia a cómo se va a mantener ese vínculo en el tiempo. Y quizás eso podría estudiarse en una propuesta. Sí, pero este es otro artículo ya. Pero está bien, habría que hacerlo, en mi opinión. ¿Cierto? Sí. Lo podemos proponer nosotros. Y velará siempre por la continuidad. Estableciendo las condiciones bajo las porque es importante Perdón, estábamos conversando acá con... De la formalidad, esta vez, porque estamos tratando de que esto quede lo mejor posible. Porque es muy importante, hay que moverse en la situación. Estamos hablando de hermanos que no van a quedar viviendo en el mismo país. Entonces, es muy importante que el juez de familia fije las condiciones bajo las cuales se mantendrá el vínculo, ¿no es cierto? Si podrán conectarse vía telemática, si podrán, no sé, establecerse la obligación para los adoptantes que cada un año o cada 6 meses se vean presencialmente, que la misma resolución se determine en esas condiciones. No pueden ser adoptados juntos, pero velaremos por el vínculo de esta manera. Yo creo que está bien. Estableciendo las condiciones y formas. Las condiciones bajo las cuales... Sí, ahí sí. Perdón. Estableciendo bajo las condiciones bajo las cuales bajo las cuales se mantendrá. Bajo las cuales se mantendrá. Yo creo que ahí queda perfecto. Se mantendrá. A ver, leamos todo. A ver, en caso que 2 o más hermanos siempre hayan sido declarados adoptables, se procurará que sean adoptados por él o los mismos. Si ellos no fueron, el tribunal debe dar su resolución, indicando el motivo, y velará siempre por la continuidad del vínculo fraterno entre ellos, estableciendo las condiciones bajo las cuales se mantendrá. No, se refiere al vínculo. Se refiere al vínculo. Sí. Estableciendo... Se mantendrá la relación. Y ellos claramente la continuidad del vínculo. Estableciendo las condiciones para ello. Ya, sí, está bien. Ahí queda bien. Senadora Carvajal. Sí, yo insisto en el punto. Yo creo que para mí el velar es un adjetivo que es súper importante y definitorio. Primero, no es solo que procure que sean adoptados, sino que vele que sean adoptados de manera conjunta. Y más abajo, dice, si ellos no pudiera fundar la relación, indicando el motivo, y velará siempre. Ahora, tal vez él velará, claro, pero alternarlo, claro, yo lo haría porque diría, hoy procurará siempre, me queda como igual a velará. Entonces yo prefiero alternarlo que ponerlo en ese orden. Arriba velará y abajo procurará siempre por la continuidad del vínculo. Claro, que el mandato sea más potente, digamos, en la primera parte. Está bien, ya. Sí, lo único que pido es que no seamos redundantes.
Por eso digo, velará arriba en vez de procurará y abajo procurará siempre por la continuidad del vínculo. Procurar y siempre son antagónicos. Procurar es algo que uno es una posibilidad y siempre es absoluto. Pero podemos cambiarlo. Bueno. Pero yo entiendo que lo que está señalando la senadora Carvajal, al incorporar la palabra siempre, no es que siempre se va a tener que tener ese resultado, sino que siempre se verá velar o procurar. Por lo tanto, en esa parte, sí. Y siempre procurará, señala, propone ella. Sí. La idea es que se sí, refuerce la idea de que esa intencionalidad se genere. Que se han adoptado por ellos los mismos solicitudes, entonces siempre procurará la continuidad del vínculo fraterno. El juez estaría de más, la continuidad del vínculo fraterno entre ellos, estableciendo las debidas condiciones. Una pregunta, por usted medio de la ministra, ¿el juez cuando toma esta decisión es por algún informe del servicio? ¿Eso está especificado? ¿No es porque él solo se le ocurrió? No, estoy de acuerdo, sí, pero esa decisión, ¿cuál es el sustento que tiene el juez? Porque el juez ve, no solo eso, pero el juez ve... No, sí, pero... El servicio. A lo que voy yo en la práctica es que el juez ve muchas causas. Entonces no cuesta nada equivocarse y equivocarse en esto es muy grave. Entonces tiene que haber un sustento técnico. A lo mejor es un informe, que quede claro que es un informe del servicio. No sé, porque no sé si está definido que tenga el informe. O habrá que ponerlo ahí, no sé. Yo sugeriría que lo dejemos como todos están de acuerdo, cambiando la palabra procurará por velará arriba y siempre procurará, que creo que son los cambios, los sometemos a votación y va a quedar con una observación para efectos de revisión final si es que hubiera una mejor reacción. Si le agregamos en base a un informe entre medio, en base a un informe de servicio. Ese es el fundamento. Fundar una resolución tiene que estar... No, pero la puede fundamentar por su opinión, pues. Pero aquí lo estamos obligando a que haya un informe del servicio. No, pero tiene que ministra. Presidenta, no, compartiendo la preocupación, nos parece que eso queda resuelto por toda la manera en que está regulado, porque en la práctica lo que sucede es que el servicio hace un informe y hace una propuesta de familia y por lo tanto el juez es el que decide. Y en función de, por ejemplo, en este caso en particular, si estuviera en un caso como este y recibe el informe del servicio y le parece que no cumple el estándar o sea, que no tiene información suficiente para tomar esta decisión en particular, le solicitará más información al servicio, pero la regla general es que el juez decide con un informe. Entonces, no, eso sería aplicable en este caso y evidentemente tendría que ser parte de la fundamentación de esta decisión específica. Entonces, de esa manera, como regla general, nos parece que queda cubierto. El proyecto en toda su evolución siempre ha definido que el juez dictamina en función de antecedentes técnicos, no de lo que se le ocurre. Es que este es un tema tan delicado, senador. esa frase, que yo le pediría, si usted puede autorizar a la representante de la institución, ¿se puede opinar? ¿Sí? Bueno, lo que nosotros pensamos y habíamos... No, pero tiene que decirlo en micrófono. Siéntese acá para que quede en acta. Tiene que ver con que quede establecido para que no haya múltiples criterios al respecto. Es súper importante, como ustedes bien lo han señalado, este punto, y sobre todo cuando se evalúa que para los propios niños la excepción es lo mejor, ocurre. ¿No? A veces hay niños que tienen daño muy severo, que necesitan exclusividad, que nunca han sido hijos, sino que han cuidado permanentemente a sus hermanos y el informe técnico da cuenta de que lo mejor para ese niño es la exclusividad y mantener el contacto. Eso ocurre en poquitos casos, pero ocurre pensando en cada niño.
normalmente cuando son cuartetos de hermanos, triadas de hermanos, ocurre que puede ser lo opuesto, lo mejor para el niño. Y no podemos pensar que tenemos que tomar las decisiones en función de lo que es mejor para todos los niños. De ahí se hace muy importante el cómo se establece este tipo de régimen comunicacional entre los hermanos. Cómo se va a hacer el contacto es básico. Y ahí debería ampararse en un informe técnico de quienes han tenido a su cargo el trabajo con los niños y niñas, como base que pueda dar una mayor comprensión a la medida que se está sugiriendo el juez. Eso. Ahí hay un dato que es re importante. Por lo tanto, ¿por qué no deja esto para que se pongan de acuerdo y lo redacten de nuevo si no hay ningún apuro? Porque ahí hay un caso que a mí no se me había ocurrido, que puede ser que un niño, a pesar de ser hermano, necesite estar solo. No sé. Por eso la provisión no es absoluta. Ministra. Presidenta, más que citar aquí un nuevo informe, porque a veces las leyes quedan y no queda claridad, después hay problemas de interpretación si se refiere a un informe distinto o no. A nosotros nos parece que esto queda suficientemente cubierto con los antecedentes que fundan lo que regulamos respecto de contactos posadoptivos. Si queda alguna duda, yo sugiero que lo podamos aprobar y nosotros nos llevamos el compromiso de revisar específicamente eso y aclararlo la próxima semana o eventualmente sugerir alguna otra remisión, pero me parece por técnica jurídica que antes de regular otro informe nos preocupemos bien de que eso no termine generando confusión respecto a qué informe se refiere. Hemos hecho un esfuerzo por mejorar bastante la redacción, en mi opinión. Va a quedar la opción de revisar este punto en particular, queda en acta que el Ejecutivo va a revisar si es que efectivamente justifica incorporar lo que se ha solicitado. Yo también sometería a votación y queda una última instancia que es revisar el proyecto en su conjunto, de tal manera que hemos participado en este proceso, yo les pido de antemano, ya que estamos terminando, ya vamos avanzando, que cada uno de nosotros hagamos el ejercicio de ver si hay algo que mejore la redacción de los artículos cuando seamos citados a esa comisión, que va a ser muy relevante porque esa ya es la última para someterla a un último trámite en el Congreso. Así que dejamos esto como observación y la Secretaría nos recordará en la próxima comisión si es que hay algo que pudiera mejorar lo que hoy día vamos a someter a votación. ¿Les parece? Ya. Entonces no sé si hay unanimidad o sometemos a votación individual. Estamos acordando que esta votación implica que pudiera haber alguna modificación en función de lo que está solicitando el senador Osandón, ¿sí? Por su intermedio, la secretaria, una abogada, pone un tema de reglamento. Sacamos el proyecto, se aprueba todo, viene esta última revisión. ¿Puede algún senador oponerse? ¿O no? O sea, ¿esto está acordado ahora? Sí, porque, ojo, sería modificar algún artículo, sería por segunda vez, que no es una indicación, por lo tanto, no hay que hacer que el reglamento diga no, si uno se opone, no se puede cambiar. En ese caso lo que tendría que ser, senador, es una reapertura de debate. Sí, pero eso, estoy de acuerdo, pero en el fondo la idea es que si vamos a hacer esto, como lo plantea la presidenta, que es de todo sentido común, tiene que quedar acordado y timbrado, para que después no venga algún senador o alguien que no haya venido, que diga, no, yo no estoy de acuerdo, esto está aprobado, y quede todo a firme, que pasa a veces, senadora. Senadora Carvajal. Presidenta, mire, yo creo que el senador Sandón marca un punto que es bien relevante. Porque si hay posibilidad de generar alguna modificación, debe abrirse esa posibilidad. O sea, sería absolutamente inconsecuente tener una jornada de revisión si no vamos a poder generar ningún cambio. Entonces, eso es algo Se había acordado al principio. No, yo no digo Presidenta, que hay no, que ver si el reglamento lo permite. Presidenta, solo para saber el alcance que va a tener esa jornada, porque a mí, que no participé de la discusión y la revisión total del proyecto, también me interesa tener una mirada general y tal vez generar alguna observación. Y creo que eso es súper relevante que lo acordemos. Si hay una jornada en que vamos a poder generar algunas modificaciones, yo la escribo. Si no, me detengo lo que sea necesario en poder generar la observación y que esto quede bien antes de votar.
que eso tiene que ver con el alcance también. Sí, porque en estricto rigor uno podría hacer mejoras a la redacción, no de manera de cambiar el proyecto completo. Entonces, acordemos, porque si el tema es que, por eso les digo, o sea, esto tiene que ver con un acuerdo del alcance. Lo que yo propuse es una mejora a la redacción que permita que el proyecto salga lo mejor posible en técnica legislativa, y en lo que nuestro propósito conjunto es. Si esta, digamos, conversación implicaría que pudiera llegar, como dice el senador Sando, una persona que quiera cambiar todo, estamos en el peor de los mundos, sí. Pero quiero ser más específico. Yo creo que nadie va a querer cambiar todo. Pero quiero que busque el reglamento, porque si acordamos que vamos a revisar esto, y por ejemplo, la senadora Carvajal tiene un argumento que lo defiende, estamos todos de acuerdo, y hay uno que no está de acuerdo, dice, no, yo no estoy dispuesto a cambiarlo, en teoría me da la impresión que no se puede cambiar, porque está aprobado. Entonces quiero que cumplamos con el reglamento para poder cumplir con lo que usted quiere. Que yo no soy una senadora que tenga tantos periodos, ni en la Cámara de Diputados y acá 6 años, pero en la mayoría de los proyectos grandes que me ha tocado discutir, como Código de Agua y otros, siempre se ha hecho esta revisión por una cuestión de seriedad, digamos, siempre pueden haber errores. Es un texto gigantesco que todos los ojos que están siempre pueden no haber visto algo, y que por lo tanto es muy relevante que hagamos esta jornada. Ahora, si esto va a generar polémica, no se hace la revisión nomás. Lo que ocurre es que yo creo que, vuelvo a reiterar lo que decía la otra vez, yo creo que nadie tiene la intención de modificar los principios, los alcances y la eficacia que tenga el proyecto. Si eso es indudable, nadie va a estar frente a ese escenario. Creo que también hay que generar las condiciones, como por ejemplo, tan tangibles como la que hoy día estamos mirando. Es necesario incorporar que debe entenderse en el fundamento de la resolución del juez un informe o no. Eso es bien fundamental. Entonces, yo podría ser de la idea de decir, mira, se entiende que tiene que haber un informe a propósito de la solicitud, pero la pregunta es, ¿qué debe contener el informe si se trata de hermanos? ¿Las reglas generales, las condiciones generales o la necesidad de que se establezca si es que la conveniencia o no de que esos hermanos estén juntos o separados? Eso es, y no es menor esa decisión. Entonces, si ustedes me van a decir hoy día, aprobémoslo como está, yo digo, bueno, detengámonos entonces, no lo votemos ahora, votémoslo mañana y revisemos que el contenido del informe se haga cargo de esa duda. Si no se hace cargo, aunque redunde, yo lo incorporo y me quedo tranquila. Pero obviamente eso no es parte de la redacción. Eso no es parte de la redacción, es parte del requisito. Entonces, como es una cosa bien esencial, volvemos a tomar la decisión. Decimos, revisemos entonces con tiempo que esto lo discutamos, votamos o no, pero son cosas, a ver, pero que son cosas distintas. Una es este artículo en particular que ha sufrido profundas modificaciones hoy y que al estar todos acá podemos tomar la decisión de aprobarla, de rechazarlo o esperar. Ahora, yo siempre digo que no soy abogado porque es importante decirlo cuando uno tiene una profesión que es totalmente distinta, más allá de los años que lleva en el Senado. Yo entendería, y lo digo desde el punto de vista público porque me ha tocado jefaturas, en donde cuando yo hago una resolución, yo tengo que poner en vista todos los informes que me permiten resolver con la responsabilidad administrativa que me corresponde una decisión, porque son resoluciones fundadas. No, nadie puede, una jefatura, atribuirse como lo que se le ocurrió en la mañana sin ningún antecedente técnico, que son informes que normalmente obedecen a otros profesionales, que no es necesariamente el jefe del servicio, y que, digamos, una vez que uno tiene todos los antecedentes, incluso los enumera en la resolución fundada, uno toma una decisión. Yo creía que cuando un juez, y puedo estar equivocada, toma una decisión de este tipo, debe tener en vista todos los informes técnicos que le den la información que le permita tomar una decisión en función de la ley que hemos escrito y que lo dice detalladamente en varios de sus artículos. Si eso no es así, creo que hay que agregar algo acá. Si yo estoy equivocada, habría que agregar algo más. Si no estoy equivocada, no es necesario. Pero no tengo problema en que lo dejemos para
lo dejemos, digamos, aprobemos tal D, que no había diferencia y lo volvamos a revisar. De todas maneras, la Secretaría ya tiene la respuesta a lo que preguntó, que es diferente a lo que preguntó el senador Osando. El artículo 185 del reglamento del Senado, en el inciso tercero, dice la aprobación de la reapertura requerirá la unanimidad de los senadores presentes. Entonces no tenemos ninguna certificación para hacer lo suyo. En ese caso vale lo que dice la senadora Carvajal, ¿no? Dejar esto pendiente, porque ella no está hablando de una cosa de forma, es de fondo. Porque el obligar a otro informe, que es un informe específico, como dijo la asesora, cambia todo el tema. Entonces, por último, deje esa parte fuera para que la conversen en la mesa técnica y la vemos. Y habría que llegar a acuerdo Sí, porque esto es un tema muy técnico. Sí, pero yo quisiera que la próxima semana, si es que no hay respuesta hoy día, me aclaren el punto que yo les planteé, porque es un punto de fondo. Habría que revisar todos los artículos atrás, de todas las veces que un juez va a tener que propender algo, que todos tengan un informe extra, porque no puede ser que en un solo procedimiento exista una diferencia y que todas las otras veces que el juez digamos, emita una resolución o funde algo, a los otros no se les pide un informe extra y a este sí. Porque yo vuelvo a decir, cuando uno emite una resolución fundada, ¿fundada en qué? O sea, el informe es técnico. Ese es como, yo no estoy al punto de los niños, estoy yendo al tema administrativo, a derecho administrativo. ¿Qué dice eso? ¿Qué se dice al respecto? Mire, si el tema a lo mejor es más simple de lo que nos estamos imaginando. No se trata de generar informes exceptuados por cada caso. Hay que irse a la página, informe y fundamento de la resolución que dice sí o no una adopción. Y en esa resolución agregaremos, si es que no está agregado, por eso digo yo que esa debería ser la propuesta, en el caso de la adopción conjunta se requerirá un informe que determine la factibilidad o la conveniencia de que sean adoptados en conjunto o que sean adoptados en separado, para hacerla simple, digamos. Entonces, no es que vengamos a ponerle, como se dice, más pelo a la sopa, es determinar si eso está resuelto o no en el proyecto. Y esa duda legítima es la que nos debe resolver el Ejecutivo. Sí, eso es. Yo voy a, como presidente, digamos, no me quiero atribuir nada porque, como digo, no estoy prácticamente en un 99% segura que eso está en el proyecto. Pero para evitarnos dilatar esta discusión que creo que nos impide avanzar, le vamos a pedir, ministra, que usted pueda respondernos de manera jurídica lo que se está consultando aquí la próxima semana, y agradezco muchísimo las mejoras porque claramente este artículo está mucho mejor. Sí, pero no, es que más que nada es lo que dice la norma. Si aquí lo que a mí me importa es que este proyecto no, porque aquí esto pasa por otros filtros. Entonces, no, lo que me preocupa es que todo esté armónico y no que haya situaciones que en el fondo por buscarle tanto entremos en una falta de sintonía con el resto de los artículos y que estemos pidiendo algo que por norma no se pide. Puede que yo esté equivocada y me disculpo si es así, pero en todo caso, dado que hay una mayoría que prefiere que este artículo se revise por parte de la Secretaría Ejecutiva y ustedes, lo votamos la próxima semana y sometemos a votación si la Secretaría el resto de los artículos. Yo insisto que sea con la mesa técnica. No, pero si eso es que estoy diciendo, sí, con la mesa técnica. Porque aquí hubo un ejemplo que no se nos había ocurrido de una persona que tiene experiencia práctica. Sí, es que yo dije con la mesa técnica. Okay. El gobierno con la mesa técnica, por favor. Sometemos a votación entonces el resto hasta la letra D. El resto queda pendiente. En votación la indicación 328 bis del presidente de la República para incorporar a continuación del artículo 56 el siguiente artículo nuevo. Este artículo tiene 4 literales y se votaría solo hasta el literal D. Para recordarles que se dio lectura a cada uno de los artículos, de todos los números, hasta la letra D, por lo tanto no se va a dar lectura de nuevo porque no ha habido observaciones respecto de A, B, C y D. En votación, senador Walker. Por favor. Senador Osandón. Senadora Carvajal. Presidente. A favor. Votado por unanimidad, sin modificaciones, 4-0 hasta la letra D.
Respecto del punto de la revisión que yo pretendía hacer, vamos a dejarlo, entonces ahora lo voy a conversar con la ministra, porque si estamos cuestionados desde el punto de vista del reglamento, puede que no podamos hacerlo si no existe unanimidad para poder revisar el documento, como lo he hecho en innumerables proyectos sobre temas como falta una L, sobra una letra o no sé qué, pero si se requiere, digamos, unanimidad y no la tenemos, no vamos a poder hacerlo con este proyecto. Está recordando la Secretaría que la sesión pasada se hizo y no hubo ningún problema. Bien, hay un ánimo de trabajar como en conjunto, que lo hemos hecho hasta la hora. O sea, no sé por qué ahora en esta ocasión ha sido tan difícil, tengo que ser honesta, porque de alguna manera aquí no hay nadie que quiera pasar algo incorrecto. Todos queremos lo mejor para el proyecto, entonces estoy de acuerdo con el reglamento. Pero si nuestro propósito final es que este ley que lo mejor posible, y ya estamos en la etapa como de declinación de los temas más complejos, yo pediría apertura a los senadores para poder revisar. Ahora, si no se puede, está bien, yo lo entiendo, digamos, no voy a pasar a llevar a ningún senador. Yo insisto que lo dije, aquí no hay mala fe, al revés. Pero igual hay que acogerse al reglamento para no tener alguna sorpresa en algún minuto. Ya, okay. Puede haber, por ejemplo, puede haber un reemplazante, puede dársela. Y ese reemplazante tiene las dudas y dice no, y se cayó todo lo que habíamos acordado. Por eso que, como no podemos certificar eso, pero está bien y hay una muy buena fe. Sí, senadora Carvajal. Sí, mira, yo creo que hay que mirar las cosas bien en contexto y en el criterio parlamentario, que es único. Yo creo que todos queremos que el proyecto no esté sujeto a ningún cuestionamiento en la sala. Esa es nuestra misión técnica. Yo puedo comprender que hay un trabajo prelegislativo que es sumamente valioso, pero comprendan también que de repente hay cuestiones que quedan dando vueltas y que uno las quiere resolver aquí. No queremos ir a una mixta, no queremos qué sé yo. Entonces, al final del día, yo siempre presumo, como debiera ser en derecho público, la buena fe. Nadie está poniéndose en el caso que va a llegar alguien y va a transgredir lo fundamental y profundo del proyecto. Estamos mirando en que de repente, como hemos actuado, o sea, tener la suficiente mirada para decir, yo no me pongo en el caso que alguien venga a hacer eso, me pongo en el caso de decir, revisémonos y la unanimidad va a estar, si en el sentido más amplio estamos totalmente de acuerdo en todo. Entonces yo voy por la sesión en el entendido de que vamos a resolver las cosas que son accesorias o que no quedaron bien planteadas o que al leerla no se entienden bien. Eso, ese es el objetivo, creo yo, y la mirada que por lo menos yo tengo. Secretaría. Página 150 del comparado, artículo 57. La indicación 329 del Ejecutivo está retirada. La 329 bis del presidente es para sustituir los guarismos 47 y 48 por 41 y 42 respectivamente. La 330 también está retirada. La 330 bis del presidente para reemplazar la frase nuestro país por Chile. Y la 330 ter del presidente para intercalar entre la palabra el ordenamiento jurídico nacional y el punto aparte la frase lo establecido en el convenio. Todas estas indicaciones recaen en el inciso primero del artículo 57. Formas, son adecuaciones, ¿no? ¿La puede explicar la ministra para someter a votación, por favor? Sí, gracias, presidenta. Efectivamente, la 329 bis, 330 bis y 330 ter son más bien de forma. La primera tiene que ver con el guarismo, luego nuestro país, Chile, y la 330 ter agrega el ordenamiento jurídico nacional y lo estableció en el convenio. Y ahí además hicimos una corrección respecto de la indicación adicional porque decía lo estableció en el convenio y faltaba la conjunción y. Pero respecto de la 330 quater, sí hay una modificación un poquito más, larga. Sí, estas son solo adecuaciones, estamos todos de acuerdo, entonces no sometemos a votación, unánime. Luego pasamos
al inciso tercero la indicación 334 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. La autoridad competente del Estado de recepción que patrocinó al o los adoptantes será responsable del acompañamiento del proceso de adaptación del niño, niña o adolescente y, en su caso, del reconocimiento o legalización de la adopción en el estado de residencia del o los adoptantes. Asimismo, deberá remitir al servicio un informe de seguimiento anual en relación con el adoptado por un plazo de 4 años, contados desde la dictación de la sentencia definitiva que declara la adopción a la autoridad competente de dicho estado. Luego la indicación 331 está retirada y la 332 también está retirada. Si puede, le damos la palabra a la ministra para este artículo en específico. Gracias, presidenta. Primero, esta indicación respecto de lo aprobado inicialmente agrega el seguimiento por un plazo de 4 años. Y por lo tanto eso es la importancia principal de la indicación, pero además eso que está en rojo ahí en la pantalla es lo que se conversó en la comisión técnica, señalando que en caso de que se hayan regulado contactos posadoptivos, el presente informe deberá contener información relativa al cumplimiento y ejecución de dichos contactos para garantizar que este seguimiento también contemple lo que ya hemos conversado de contactos posadoptivos, que incluirían lo que acabamos de discutir en el artículo anterior respecto de la relación con los hermanos. Presidenta. Sí, ¿puede senador. autorizar a Natalia que haga una propuesta? Sí, por supuesto, Natalia, siento. Natalia, por favor. Permiso. Es que creo, presidenta, y no sé si el Ejecutivo está de acuerdo y los senadores, que con esta modificación que se propuso en la mesa técnica, por todo, si agregamos además del párrafo 3, título tercero, agregamos el título cuarto o este título, en el fondo va a quedar acogida la discusión que acabamos de tener recién, porque también va a quedar incorporado que tiene que quedar establecido en la sentencia cuál es el mecanismo concreto al cual le está sometiendo la vinculación el juez. Y se resolvería, creo. Es lo que... No. Ministra, hace referencia a lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Sí, sugiero, o sea, estoy reaccionando rápido a esto, pero sugiero que en ese caso la remisión sea bien específica al artículo y al numeral que acabamos de discutir, no a todo este título que regula la adopción en general, para que no se vayan a generar confusiones. Claro, letra E del artículo 56 en el fondo. Claro. Si se hace remisión específica, quedaría resuelto aquí y no sería necesaria hacer la especificación que estábamos discutiendo recién en la Sí, porque en el fondo allá queda claro, digamos, la intención y aquí queda regulada la forma. A mí me parece bien, es un buen aporte. No sé si está de acuerdo todo el equipo jurídico de la ministra. A mí me parece bien. Y eso permitiría aprobar el otro. Claro, porque de alguna manera estaría resuelto. Sí, pues. Claro. ¿Estamos todos de acuerdo? A mí me parece lógico. Pero yo lo daría cuenta, o sea, artículo 56, letra La Secretaría tiene una observación, otro aporte para mejorar todavía más. Usted tiene la atribución que le dimos al principio, así que está bien. Sí, para hacer cosas, sí. Entonces someteríamos a votación ambas. La anterior, es que tendría que, claro, lo que pasa es que esto, sí, porque, no, es que ahora no, que no estabas pendiente quizás. No, es lo mismo. Sí, podría reiterar. En la letra E del artículo 56 está, una de las discusiones era que la sentencia tiene que incorporar, en base a un informe, los mecanismos en los cuales se va a velar por el vínculo que deben tener, el vínculo fraternal, los hermanos. Esa era la discusión que estábamos teniendo recién, ¿cierto? O sea, una de las discusiones de ese, sí,
que era respecto al informe. No, es que una cosa es la determinación de la adopción conjunta y para eso se hacía referencia a la conveniencia de tener una adopción conjunta o no. Lo otro es, teniendo la adopción conjunta o no, cómo se van a llevar a cabo los efectos, los contactos o los vínculos post-adoptivos, que es otra cosa. Es que el punto que No levantó, es lo mismo. El punto que levantó el senador Osandón es respecto al informe, o sea, es respecto a que la sentencia del juez considere los mecanismos en los cuales se va a mantener o cómo se va a velar por este vínculo y que esto además sea inspirado, por decirlo de alguna manera, o fundamentado en el informe del servicio. Ese es el punto que levantó el senador Osandón y por el cual se armó la polémica de si el informe debería incorporarlo o no. No, para lo cual él pidió la presencia de la asesora y su comentario, y sobre lo que él señalaba más de una oportunidad, es decir, nos abrió una ala que no la habíamos visto. ¿Cuál es ese cuestionamiento? ¿Es la conveniencia de que haya una adopción conjunta o no? Si es conveniente para un niño adoptado que esté al lado de su hermano o no. Eso es lo que él levantó. Sí, pero eso fue lo que señaló Pero era respecto a los mecanismos por los cuales, ¿sí o no? Era respecto a los mecanismos con los cuales se va a velar por ese contacto fraternal entre los hermanos. También. Y que tiene que quedar establecido, esa es la idea, que quede establecido en la sentencia este contacto posadoptivo y por eso quedaría resuelto en ese articulado. Ministra, nosotros ya habíamos tomado una decisión que era dejar eso pendiente. De todas maneras, obviamente tiene todo el derecho de dar una opinión y buscar, que busquemos una... A mí no me parecía mal la solución que está planteando la asesora del senador Osandón, pero si no hay acuerdo, seguimos adelante. Adelante. Presidenta, yo entiendo que lo que está planteando la senadora Carvajal justamente es que aquí estamos hablando de un seguimiento después de la adopción y estábamos discutiendo antes de cuál es el informe en que tendría que basarse la decisión. Por lo tanto, yo sugiero que podamos aprobar y que el otro igual lo dejemos pendiente porque nosotros sostenemos que no hay que regular un informe específico, sino que están las reglas generales, pero vamos a hacer esa revisión con la comisión técnica antes de que se vote. Presidenta. Ese era el punto. Respecto de esto yo no tengo posición. Lo que sí tengo posición es que se lleve esta votación y votemos el anterior. A eso yo no estaba de acuerdo. En claro, queda bien respecto a este informe, pero no los dos conjuntamente. Perfecto. Entonces sometemos a votación este artículo con los cambios que había propuesto el Ejecutivo y queda pendiente lo que no votamos. Unánime, me da la impresión que no hay desacuerdo. Todo el Ejecutivo recién. Al artículo 58, la indicación 333 está retirada, la 333 bis del presidente para reemplazar los guarismos 48, 49 y 50 por 42, 43 y 44 respectivamente. Esto es formal. Esto es de carácter formal, de tal manera que les pediría podamos aprobar por unanimidad. Luego el artículo 59. Aquí entramos al párrafo tercero, adopción de niños, niñas y adolescentes residentes en el extranjero por personas residentes en Chile. La indicación 334 del presidente está retirada. La 334 bis del presidente es para reemplazar el artículo por el siguiente. Artículo 59. Solicitud de adopción de un niño, niña o adolescente extranjero residente en estados partes del convenio. Las personas con residencia en Chile que deseen adoptar a un niño, niña o adolescente extranjero residente en algún estado parte del convenio deberán presentar su solicitud ante el servicio con el objeto de que se evalúen sus condiciones generales para la adopción y se les proporcione orientación y apoyo respecto de la legislación de dicho estado, cumpliendo las demás disposiciones del convenio. Aquí no hay observación en la Secretaría Técnica, por lo tanto yo sometería a votación unánime el artículo. Al artículo 60. La indicación 335 del presidente está retirada y la 335 bis del presidente
es para agregar a continuación de la palabra adoptantes y el punto final la frase siendo vinculante para dicho servicio la inscripción referida. Tampoco hay observaciones de parte de la Secretaría Técnica sobre estas dos incorporaciones del Ejecutivo. Unánime. Luego pasamos al artículo 61. Incisos primero y segundo. Las indicaciones 336 y 337 del Ejecutivo están retiradas. La indicación 337 bis del presidente para reemplazar los incisos primero y segundo por los siguientes. Efectos de la adopción de niños, niñas o adolescentes extranjeros residentes en estados partes del convenio. Respecto de la adopción de niños, niñas o adolescentes extranjeros residentes en estados partes del convenio, se aplicará en lo pertinente lo previsto en los artículos 41, 42 y 43 de la presente ley. En caso de que él o los adoptantes sean chilenos, el niño, niña o adolescente podrá adquirir la nacionalidad chilena de conformidad con el artículo 10 de la Constitución Política de la República y las demás normas que resulten aplicables siempre que se acredite por parte del Estado de origen la conformidad de su adopción. Luego viene la indicación 338 que está retirada y la 338 bis también del Ejecutivo para intercalar entre la palabra residencia y en Chile la voz definitiva. Tampoco hay observaciones a esta redacción. Someteríamos a votación unánime si están de acuerdo. Después tenemos al artículo 62, inciso primero, la indicación 339 del Ejecutivo está retirada, la 339 bis es para suprimir la frase o el organismo acreditado patrocinante. Se recuerda, lo eliminamos anteriormente. Es para que sea concordante solamente. 4-0. 4-0 sin modificaciones. bis para suprimir el título quinto que era adopción por integración. Sí, esta supresión es porque ya regulamos la adopción por integración en el párrafo segundo del título segundo. Por lo tanto, por eso esta supresión. ¿Unánime? Artículo 63. Sí, las indicaciones 341 y 342 que habría que rechazarla porque está eliminado el título. Es de forma. Le agradecemos al senador Galilea y al senador Araya, pero hay que retirar las indicaciones, así que es. Rechazada 4-0. Después tenemos el título sexto, página 157 del comparado, conservación de información y búsqueda de orígenes. La indicación 343 del honorable senador señor Galilea y 344 de los senadores Araya, de Urresti, Latorre y Walker para reemplazar su denominación conservación de información y búsqueda de orígenes por preservación de información, comunicación y búsqueda de orígenes. ¿El Ejecutivo tiene algo que informar? Nosotros consideramos, acogemos la parte donde señala información, comunicación y búsqueda de origen, pero sostenemos que es mejor verbo la conservación que la preservación, porque conservar información, pero esa es la posición del Ejecutivo. Entonces quedaría conservación de información, comunicación y búsqueda de orígenes. Y eso entiendo que es lo que se conversó en el equipo técnico. ¿Estamos bien entonces a favor? Aprobada con modificaciones.
Luego pasamos al artículo 66. La indicación 344 bis de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 63. Información sobre la adopción. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Garantías, toda persona podrá solicitar al Registro Civil que le informe si su filiación es resultado de una adopción. Asimismo, podrá requerir al Registro Civil la individualización del proceso judicial respectivo. Ejecutivo tiene la palabra. Presidenta, respecto de esta indicación, se trabajaron bastantes modificaciones con el equipo técnico, incorporando un inciso segundo y un inciso tercero, que entrarían antes del inciso final. Así que está proyectada ahí. Justamente esto tiene que ver con, ya se señala, los derechos que están establecidos en la Ley de Garantía y los principios generales. Pero aquí la propuesta sería... Sería bueno darle lectura, si le parece, porque es muy distinto a lo que leyó la Secretaría. Lo leo entonces, quedaría como información sobre la adopción. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Garantías, toda persona, independiente de su edad, podrá solicitar al Registro Civil que le informe si su filiación es resultado de una adopción. Luego, el inciso segundo señalaría, en todo caso, independiente del resultado de esta consulta, toda persona en búsqueda de su identidad biológica podrá ser asesorada por un programa de adopción. Luego se señala, para los efectos de lo dispuesto en este título, el Estado, a través del Registro Civil, garantizará la conservación de la información relativa a la identidad de la familia de origen y demás antecedentes vinculados a la adopción. Y sí, así quedaría. No, lo que nos sugiere la mesa técnica es que queda mejor redactado de esta manera y hubo un trabajo ahí de gabinete entre todos para dejar este artículo como hoy día se está presentando en el Ejecutivo. ¿No hay observaciones? ¿No? ¿Está bien? Entonces votaríamos de manera unánime con las modificaciones que se están... Con modificaciones sería aprobada. Indicación 345, al inciso primero de los honorables senadores señores Galilea y 346 de los honorables senadores Araya, de Urresti, Latorre y Walker, para agregar a continuación de la denominación Información sobre la adopción la siguiente oración. Toda persona adoptada tiene derecho a ser informada oportuna y adecuadamente respecto de su filiación adoptiva. Y la indicación 347 que está retirada. Da la impresión que está subsumido eso en lo que dimos lectura recién. Aprobada con modificaciones para... Estamos en la página 158 del comparado, al artículo 67. La indicación 348 de los honorables senadores señores Araya, de Urresti, Latorre y Walker, para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 67. Búsqueda de orígenes. En función del pleno cumplimiento del derecho a la identidad... Perdón, sí, Presidenta, ministra, disculpe la interrupción, pero aquí me gustaría mencionar que se trabajó bastante. Entonces, si bien esta es la indicación 348, con la mesa técnica se trabajó sobre la indicación del Ejecutivo, que es la 348 bis, respecto del mismo artículo, pero la verdad es que se hicieron bastantes modificaciones y dado que en esa hay... Cambió completo. Acuerdo, sí, mejor da lectura. Sugiero leer eso. Emilia puede explicar el sentido, pero aquí se incorporaron bastante... sí, si uno revisa observaciones, distinguiendo entre la edad de los adoptados y otros antecedentes. Entonces, Emilia puede... Sugeriría dar lectura cómo quedaría ahora esto y luego la explicación. Ok. Quedaría entonces artículo 64, creo, pero búsqueda de orígenes. ¿67? No importa, sí. Búsqueda de orígenes. Las personas adoptadas mayores de edad y los niños, niñas y adolescentes representados legalmente, patrocinados por un programa de adopción, podrán requerir al Registro Civil la singularización y
y desarchivo del o de los procesos judiciales por los cuales se constituyó su adopción. En caso de no estar disponible la representación legal respecto de niños, niñas o adolescentes adoptados, el programa de adopción solicitará al tribunal competente en asuntos de familia la singularización y desarchivo de los correspondientes procesos judiciales. Esta solicitud judicial será tratada de conformidad con las reglas establecidas en el párrafo 3º del título 4 de la ley que crea los tribunales de familia. Inciso segundo, el registro civil entregará la información señalada en el inciso anterior al programa de adopción patrocinante, el cual intermediará con él o los solicitantes de información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Garantías y en el artículo 25 de la ley que crea el servicio, velando por los derechos de todas las personas interesadas. Inciso tercero, en caso de tratarse de adopciones internacionales, también podrá intervenir la autoridad competente del Estado de recepción que actúa como intermediario. Inciso final, un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, suscrito también por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, regulará el procedimiento necesario para garantizar un debido proceso y el efectivo acceso a los antecedentes de la adopción. Como se ve ahí, queda bien regulado el tema de la búsqueda de orígenes y además se distingue entre si el adoptado es mayor o menor de edad. Por supuesto, en el segundo caso requiere representación de su representante o del programa en caso de que ello no exista. Hay un trabajo realizado por el equipo técnico de nuestros abogados. Es bastante más completa esta redacción que la original. No sé si hay observaciones de parte de los senadores respecto a este tema. A mí me parece bien igual, de tal manera que someteríamos a una votación unánime porque no hay observación. Aprobada con modificaciones, con muchas modificaciones. Este es otro articulado. Sí, no sé si hay una explicación de parte de la abogada que quiera dar. O sea, si quieren, para la historia de la ley, la idea de las modificaciones planteadas en la mesa técnica fue distinguir primero la información sobre el origen filiativo, lo cual estaba en el artículo anterior sobre información, y distinguir luego el proceso de búsqueda de origen. Puede ser que la persona solamente quiera saber si su origen es la adopción o no y se queda ahí, o de lo contrario, tener más información sobre la causa de adoptabilidad. Y ese sería el segundo nivel. Y para llegar a ese segundo nivel puede ser toda persona mayor de edad o las personas, niños, niñas y adolescentes con la autorización, ¿cierto?, de sus padres adoptantes. En caso de no contar con dicha autorización, perfectamente el niño puede ejercer su derecho en el tribunal de familia, con los antecedentes que sean necesarios. Y hay un tercer nivel, que puede ser que la mayoría de las personas en búsqueda de orígenes se conforman sabiendo los antecedentes de la causa. Por ejemplo, si es que fueron abandonados, si es que no fueron abandonados, si fueron separados, si tenían más hermanos, si no tenían más hermanos, y se conforman, ¿cierto?, con esa información para conformar su derecho a la identidad. Pero hay algunos casos en que igualmente quieren contactar a la familia de origen, y eso se hace también a través del programa de adopción, y es importante que sean esos resguardos que se están generando acá para que no sean las personas que privadamente se contacten, porque hay cierta información reservada y que tiene que ser intermediada por profesionales que apoyen y asistan en aquello que puede ser muy fuerte también en lo socioemocional. Muy bien, a mí me parece perfecta la explicación. Senadora Carvajal. Sí, queda muy claro, pero yo tengo una consulta, pues, digamos, general. A propósito de este proyecto de ley, ¿se queda entonces con la potestad de que se le indique al menor que es adoptado, o va a depender de la decisión que tomen las familias adoptantes? ¿Cuál es la posición, digamos, en general frente a ello? ¿Y cómo queda patentado en el proyecto? Claro, al ser ahora la adopción una medida de protección, se cambia la cultura sobre la adopción, entonces el secretismo ya no es un principio o un valor que se propende, ¿cierto? Y de hecho, tanto la selección de las familias que hace el servicio como al momento de los procesos de adopción se hace de manera abierta. Por supuesto que después los padres y madres adoptantes podrán criar y educar a sus hijos de acuerdo a los valores de esa familia, ¿cierto? Pero en general no existe ese secretismo sobre la adopción como sí existía antes. De hecho, antes había un secreto absoluto, y en cada reforma que se ha hecho de las leyes de adopción se ha ido avanzando, ¿cierto? E incluso en este proyecto de ley ya estamos tan avanzados que estamos regulando los contactos posadoptivos.
Entonces, todo lo que es secretismo sobre adopción... Entiendo, pero ya la queda- pregunta concreta es, ¿el niño adoptado sabrá que es adoptado? Sabrá si es adoptado, si ya tiene la suficiente edad como para entenderlo, y si fue adoptado como lactante va a quedar siempre a criterio de la familia que lo adopta. Pero no estoy hablando del momento previo en el camino, digamos, en algún minuto de la vida él sabrá que es adoptado. No necesariamente lo tiene que ¿Los padres preguntar. adoptantes tienen la obligación de decirles a sus hijos que son adoptados? No Ya, tienen la es que eso obligación. es súper importante, digamos, porque en el momento que el niño pueda ejercer el derecho, supone que hay una decisión previa, y esa decisión no es que la busque por sí solo, hoy día queda sujeta a la decisión que tomen los padres de decirle que ha adoptado o no. Sí, pero se promueve desde los programas de adopción siempre que sea una adopción abierta en el sentido de contar, no abierta en el otro sentido, abierta de contarle al niño. Siempre se busca eso. Acordémonos que en la selección de las familias pasan incluso por talleres de formación y sensibilización. Dentro de esos talleres de formación y sensibilización se propende, ¿cierto?, a entender por qué se cambia el paradigma del secreto absoluto No, sí, hacia... sí entiendo el pero mecanismo, finalmente pero la sí, pregunta es era, el derecho y es que deber en de los algunos padres a países criar. existe la obligación de decirle al niño que es adoptado. No existe la Entonces, obligación la decisión legal. en Chile con este proyecto es, no existe esa obligación. La decisión queda sujeta hasta antes de los 18 años, o ante cualquier edad, de los padres adoptantes. Ministra. Distinto es que los niños alguna vez sabido, dudado, no sé qué, vayan y ejerzan su derecho. Perfecto, pero eso supone que alguien se los diga, digamos. Sí, esto yo vuelvo a reiterar, aunque sea un poquito cargante, pero este artículo, o sea, todo esto tiene que ver con la adopción de personas que no son de Chile. Esto se vio en algún minuto. Pasamos al otro artículo ya, pasamos al otro título. Ya, la pregunta es la siguiente, esto lo estamos definiendo ahora entonces, o sea, a la pregunta que hace la senadora Carvajal. No, prender el micrófono. Pero es que es importante, muy. Es una decisión de vida, que es como algún momento yo planteaba. Este es uno de los proyectos, yo diría, más importantes que me ha tocado ver en mis 10 años de parlamentaria. Porque efectivamente es bien distinto que un niño sepa por el vecino que ha adoptado, que tenga que vivir con eso 18 años, o a través de otro mecanismo de acudir al programa Mi Abogado o lo que sea, para ver si ha adoptado o no. O sea, en Chile hemos tomado la decisión entonces de que el niño no lo sepa, salvo que sus padres adoptantes le indiquen que ha adoptado. Yo a lo mejor... Es que claro, es que lo general criterio va a depender. Entonces, porque hay otros países que han tomado la definición Claro. de que usted se ha adoptado y en su partida dice, Juan Pérez es adoptado y él sabrá. Pero me refiero que es una decisión Que superimportante. lo que estamos decidiendo no es menor, entendiendo que aquí en su edad ya más adulta puede efectivamente consultar y el Estado tiene todo un protocolo, que es lo que estamos viendo ahora, de cómo, porque también hay que decirlo, o sea, si los efectos que pueden tener en las personas respecto a su salud mental y un montón de otros aspectos no son menores. Entonces, me parece bien que haya un protocolo, pero detrás está lo que plantea la senadora Carvajal, que es el Estado decide, nuestra sociedad decide que de alguna manera no es obligatorio el saber que tú eres adoptado, sino más bien es una decisión que cuando eres adoptado pequeñito y no tienes conciencia, es la familia la que decide si decirte o no decirte y digamos es una decisión. No digo que esté mal o esté bien, pero es bueno aclararlo para efectos de lo que estamos votando. Senadora Carvajal y después la ministra, por favor. Sí, la pregunta tal vez de fondo es si se discutió que esto sea así o no en algún minuto, los pros y los contras, evidentemente. Y lo segundo es que yo creo en una sociedad en que la adopción debemos naturalizarla. Y eso significa una acción proactiva y una decisión política. Porque efectivamente, por un lado, queremos mucho y mucho probablemente votar a favor de una determinada política, por ejemplo, la del aborto. Pero por otro lado, vemos como que la adopción fuera algo que hay que seguir manteniéndolo como una cosa mala. Me refiero en términos muy coloquiales, como que algo que... Entonces, a lo mejor no sería mejor naturalizar que un niño o niña adoptado es igual que cualquier niño en el mundo y que va a recibir el amor de cualquier... Entonces, en ese contexto es que yo genero esta pregunta. Vamos a tener que prorrogar 5 minutos. No es mucho, ¿no?
5 minutos para poder escuchar a la ministra. Sí. No, lo que pasa es que, por experiencia, me ha tocado varios casos. Yo no sé si que en los papeles de antecedentes o algo aparezca, no sé si sea, o en el carné, no tengo idea, puede ser súper discriminatorio, ¿ya? Otra cosa es que claramente hoy día en los programas el 99% te exigen que sepa. Yo conocí un caso de una amiga que supo a los 18 años que era adoptada y casi se suicida. O sea, y tengo varios sobrinos que son adoptados y que saben de chiquitito y que le contó que la mamá lo fue a elegir y la vida es impecable. Pero eso es distinto a que aparezca un certificado que él pueda buscar sin saber de un día para otro, o que alguien sepa para el colegio que es adoptado, porque ahí puede haber un proceso de discriminación. No sé cómo resolverlo, pero... Ministra, probablemente por efectos de la importancia que tiene la discusión de esto, vamos a tener que dejar este artículo para votarlo en la próxima sesión. Hemos avanzado bastante. Ministra, por favor, para que responda a las inquietudes de los senadores. Sí, gracias, presidenta. Aquí tiene razón la senadora Carvajal, está quedando, como ella señala, hay un principio amplio y también tiene que ver con el cambio de paradigma de que las adopciones sean abiertas, naturalizadas o no vistas como algo malo, y que de hecho exista este derecho a la búsqueda de orígenes, y también es relevante que durante el proceso consideramos efectivamente que en caso de, evidentemente, de la edad del niño, existe el derecho y la obligación de ser oído del niño. O sea, el derecho del niño de ser oído y la obligación de que sea oído en el proceso. Entonces, en general hay un principio de avanzar hacia ello, pero es cierto que no existe una obligación, y probablemente en el caso de una adopción de un niño lactante eso queda fuera de, no completamente fuera del control, pero no existe una obligación y va a depender del tipo de educación, de formación que decidan darle esos padres. Pero lo que sí es relevante es considerar que efectivamente hoy día se promueve muchísimo más, y en los programas de selección y en los programas de acompañamiento se va a promover el conocimiento, pero efectivamente, como usted señala, no queda una obligación de los padres, pero sí el derecho de los hijos de siempre poder consultarlo, pero al mismo tiempo no existe nada como lo que señala el senador Osandón, en el sentido de que los certificados nunca lo van a indicar como una diferenciación, solo es algo que el niño o el adulto podrá hacer la consulta en virtud de este artículo. Pero de acuerdo, nosotros de todas maneras podemos revisar experiencias comparadas. Hay que equilibrar un poco esta efectivamente derecho a la búsqueda de orígenes con la práctica de cómo se hace. Y por último, entendiendo que esto va a quedar para la próxima. Que ya no queda para la próxima nada, porque lo que viene, perdón, eso le quería aclarar todos, viene el tema de prohibiciones y delitos, que ya es otro título, y lo que quería proponer es que Secretaría de nombre las 3 indicaciones para cerrar esto. Si le parece. Sí, súper, eso iba a decir, que queda perfecto, muy poquitito. Sí. Los senadores vamos a dar cuenta de 3 indicaciones que dice, para poder cerrar hoy día la sesión. La 348, que es de los senadores Araya, Durresti, Latorre y Walker, para reemplazar el artículo 67. Después la 348 bis, que está votada. La 349 del senador Cast, para sustituir el artículo 67 por el siguiente. La 350 del senador Galilea, también para reemplazar el artículo 67. ¿Tendrían que darse por rechazadas? Tendrían que darse por rechazadas lo que fue la decisión de los asesores, y con esto ya vendría el próximo título, que es de prohibición y delitos, para después de la semana distrital. Agradecer la disposición de todos por este trabajo que cada día está llegando cada día estamos terminando mejor, cada día más cerca del propósito.